Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. Claudio Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora Harry? ¿Bien? Muy bien. Bien, muy bien. Muy contento de estar nuevamente acá tratando de analizar un poquito lo que está pasando en este momento, en este mundo, en este país mientras me están llamando. Bien, Ahí, corten esa llamada, por favor, porque hay un montón de cosas para compartir. Ha dejado un montón este fin de semana. Sí. Fin de semana patrio, además. Caputo preguntando dónde tengo los dólares. Está preguntando, ¿tenés vos? Sí, está preguntando. ¿El colchón? Si ya levantaste el tengo colchón. Uno de la suerte y lo puse abajo del colchón porque me dijo. Por la duda. Mi ministro dijo que hay que ahora guardarlo sacalo. ahora hay que sacarlo, si lo voy a cambiar. Sí. Son todos cara chica. Sí. Que tengo, no importa quién te lo regaló, de dónde lo sacaste. No importa. Acá no importa si fue lavado, no importa nada en este país. Pero bueno, han pasado cositas este fin de semana, esta semana en realidad, porque el ministro Caputo nos consideró a todos como grandes terratenientes de dinero. Fue como, bueno, acá hay hectáreas y hectáreas de brotes verdes que la gente está guardando abajo del colchón. Y ahora lo vamos a poder usar de manera libre, sin ningún tipo de problema. Sí, claro. Nadie te va a preguntar nada. Nadie te va a perseguir acá. No hay, bueno, un montón de medidas para que uno no tenga que dar explicaciones de dónde salió ese dinero que tiene, ¿no? Y que por alguna razón no fue blanqueada anteriormente. Pasaron las Islas Caimán y dijeron que es un montón. Dijo, che, se fueron mucho. Vamos a ver lo que decía el ministro Caputo sobre ahora la gente va a poder gastar todos esos dólares que tienen, los va a poder gastar en el supermercado. Mirá. Sí, cualquiera podría ir, depositar, no sé, $5.000 en la cuenta de su banco y después pagar el supermercado con tarjeta de débito en dólares. Es decir, es absolutamente normal que esto sea un proceso en el que la gente se vaya dando cada día cuenta más que efectivamente puede ir usando los dólares tranquilamente, y eso contribuye a la economía, contribuye a todo. Bueno, contribuye a todo, dice Toto. Para Caputo, el gran problema de este país es que la gente tiene tantos dólares que no sabe en qué gastarlos y ahora los va a poder gastar en el supermercado, ¿no? Una lectura dinámica de la realidad del ministro. Sí, bien agarradita ahí a la realidad, ¿no? Porque estaban todos esperando que lleguen esta medida. Mayoritariamente el pueblo estaba necesitando. Estábamos necesitando esta medida para poder gastar los dólares. Te caían de la billetera, no sabías qué hacer. Pero no vamos a debatirlo solo, ni analizarlo solo, ni compartir nuestras miradas solos y solas, porque ya hay dos colegas que nos han venido a visitar para poder hablar de este y otros temas. Está con nosotros Sofía Peroni, que es colega de Radio Estación Sur. Bienvenida. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Muchas gracias. Y también Nico San Pedro de Radio Trinchera acá con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Buenas, ¿bien? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Ya gastaron todos sus dólares ustedes? ¿Ya fueron al supermercado? supermercado? Estaba pensando en qué. Estaba tratando de elegir en qué podemos utilizar. No, bueno, claramente el ministro no le habla a la gente que tiene un par de dólares guardados abajo del colchón, literalmente, sino que es un llamado a que los que realmente tienen muchísimo dinero no blanqueado puedan hacerlo sin dar ninguna explicación. Digamos, ese es un poco el llamado que está haciendo el ministro. Ahora, el gobierno sigue necesitando dólares pese a que acaba de pedir un préstamo, te acaban de dar un préstamo y ya se lo gastó. O sea, es como cualquier persona con el crédito de Mercado Pago, ¿viste? Ya se lo gastó y está pidiendo otro. O sea, sí, me parece que ahí el problema está en precisamente que se están gastando los dólares que les prestaron y ahora en poquito tiempo tienen que cumplir con la meta de llegar a los 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares de reserva, bien digo. Y ahí Caputo tiene un problema. No está consiguiendo los dólares y me parece que responde más esa lógica de ver si pueden pichulear en el fondo de la olla, como decía Cristina ayer, dólares para introducirlos al mercado, porque no están encontrando dónde sacarlos. Ahora, da la sensación de que tampoco los mercados le están respondiendo de manera efusiva, a decir, bueno, vamos a invertir. Digo, estamos en plena circulación del RIGI o del RIGI y no han venido las empresas a invertir. ¿No? Claro, no hay inversiones, digo, no parece ser muy tentador para el mercado. Digo. No, entiendo que estas cosas también sirven un poco de parche, por lo menos hacia la sociedad, para tratar de disimular o disfrazar un poco eso, que finalmente no... la lluvia de inversiones no llegó, pero sí también imagino que con una figurita repetida como Caputo, alguien que tiene mucha experiencia en llevarse los dólares del FMI y no sabemos a dónde, también tendrá que ver con el proyecto económico nacional que tiene este gobierno, que, repito, con figuritas repetidas
y una receta más o menos también repetida en otros contextos, ya se sabe más o menos para dónde va. Lo tenemos que saber un poco nosotros y nosotras también, que necesitamos un par de explicaciones con respecto a dónde se está yendo esa plata que el FMI ya desembolsó y va a seguir desembolsando, porque no tenemos conocimiento. Y cada vez que se le hace una pregunta al ministro, se ofende. Es una falta de respeto. Claro. Así que estamos complicados. Yo por deformación profesional me parece que están haciendo lo que vinieron a hacer, que es que los dólares que ahorró el pueblo argentino, o el dinero, no importa si es en dólares o es en pesos, es lo que produce la Argentina, vaya a solventar los bolsillos de fortunas extranjeras, ni siquiera las grandes fortunas argentinas. Esos son medio como intermediarios, en definitiva, terminan siendo eso. Los que se terminan enriqueciendo o terminan entrando en esa lógica son los grandes fondos de inversión, que son los que vienen, timbean, meten pesos, sacan dólares, y que no es algo nuevo, es algo que ya es cíclico. Claro, en realidad está haciendo un beneficio para eso, ¿no? Digo, legitimándose de alguna manera aquello que evidentemente no estaba legitimado. Y no le está hablando al que puede tener $300 en su casa porque tuvo la posibilidad en algún momento de comprarlo, ¿no? Porque no creo que mueva el amperímetro de la situación No va a mover económica. el amperímetro, y es muy raro que alguien que ahorró en dólares gaste los dólares que tiene ahorrados en ir a comprar cosas al supermercado, o en no invertirlo en una propiedad o en un auto o lo que fuere. De hecho, creo que estos últimos meses fueron récord en patentamiento de autos. Bueno, tiene que ver, me parece, con eso, más que el que tuvo un pequeño ahorro, lo está tratando de invertir en algo que sepa que si llega a haber cualquier situación, lo tiene ahí como garantía, que en definitiva es lo que históricamente en nuestro país hicieron los dólares. El ahorrar en dólares responde más a eso que a otra cosa. Ahora, es tremendo simbólicamente, ¿no? Lo que representa decirle a la gente, estos dólares que ahorraste durante toda tu vida, durante los últimos años, ahora gastarlos en comer. O sea, ahora los vas a tener que gastar en comer. Y que eso sea presentado como algo positivo. Ya lo hemos hablado acá en este programa muchas veces, cómo el lenguaje que usa el gobierno transforma en positiva cosas que son negativas, como la deuda, por ejemplo, la deuda con el Fondo Monetario, que era mala palabra hace unos años, el gobierno la presentó como algo positivo. Mira, ahora confían en nosotros y nos prestan plata. Y ahora te están diciendo, che, tus ahorros los vas a tener que gastar en comer. Y celebralo, festeja que vas a gastar esos ahorros en comer. Que en realidad es algo que por ahí a veces escuchamos que sucede, pero es porque te estás quemando los ahorros porque no te está alcanzando la plata, digo. Y eso no es una realidad que esté describiendo el gobierno tampoco. Porque en realidad ellos están diciendo que los salarios le van ganando la inflación, ¿no? Son las últimas declaraciones que vienen dando también. Bueno, hemos naturalizado igual cosas que en otros momentos también nos parecían así de locas, como gastarse los dólares en ir a hacer las compras, como esto de la tarjeta de crédito en todo momento. Digo, que ya el salario mensual no alcance para hacer esas compras diarias de la casa y ya se tenga que recurrir en la verdulería a pagar con tarjeta de crédito. Claro. Digo, eso también es un modo que salen a contarlo como una buena noticia, como que esos dólares finalmente ya no están guardados, sino que están circulando, si se quiere, y en realidad lo que te están diciendo es que aquellos y aquellas que por razones que recién mencionaba, que tiene que ver con lo que ha sucedido en nuestro país, con el corralito, y que ya de repente durante mucho tiempo no confiaron en las entidades bancarias para tener esos ahorros, los estén usando para estas cuestiones que lejos de tal vez algo propio, algo un bien personal, a lo que les quede, a lo que después puedan comercializar, duradero, vender, etcétera, más duradero, tal cual. Bueno, de repente en alimentos y cuestiones más diarias. ¿Por qué sigue ganando elecciones entonces? Porque ha ganado, bueno, no ha ganado en todas las provincias, pero le ha ido muy bien en Capital Federal. ¿Por qué sigue teniendo ese apoyo? En relación a esto que decía la compañera Sofía, me parece que ahí también hay que agregarle el hecho de que ahora hasta en televisión pública te enseñan a cómo timbiar. Que es también como una especie de el modelo de economía que proponen, que es la timba. De hecho, la gran mayoría de las últimas veces que se endeudó Argentina fue con emisión de títulos que te los venden, te los dan en el mercado financiero y te invitan a participar de eso para sacar algún tipo de rentabilidad. Están quemándonos la cabeza con vamos al mercado financiero. ¿Por qué ganan? Para mí ahí hay una conjunción de múltiples factores.
que por un lado tiene que ver con el hartazgo de un sector importante de la población con no sé si llamarle mentiras, sino con el incumplimiento de promesas en campaña, del color que sea que le queramos poner. Me parece que ahí hay una gran cuota de responsabilidad de aquellos que fueron gobierno, también de cualquier signo político, porque hasta el macrismo está comprometido ahora, en no haber podido resolver o dar respuesta a aquello que se comprometió en campaña. Ese me parece que es uno de los grandes temas. El otro es que el aparato mediático o comunicacional, incluyendo en él las redes sociales, lo controlan ellos. Me parece que ahí hay otro gran factor. Hay distintos analistas, pero sobre todo el ex economista griego, Varoufakis, que viene hablando ya de tecnofeudalismo, no de capitalismo, sino como una superación del capitalismo que conocimos, y las grandes tecnológicas siendo la punta de lanza de esa nueva clase gobernante. Y si miramos la comunicación oficial, va por redes sociales. Sí, los medios de comunicación tradicionales ya medio como que incluso son hasta mala palabra. De hecho, Milei todo el tiempo está repitiendo: hay que bastardear a los periodistas. Y es a los periodistas, pero también es a los medios que representan esos periodistas, que siempre tuvieron color político, más allá de que no lo digan públicamente. Ese me parece que es otro gran factor. Hay promesas no cumplidas en campaña y también hay cosas de las que no se han hablado en campaña desde otros sectores y que me parece que terminan atrayendo o convenciendo, si se quiere, a los jóvenes y a las jóvenes, que tiene que ver con, por ejemplo, la vivienda, la crisis habitacional y la mayor preocupación para los jóvenes y las jóvenes hoy es poder tener donde vivir, pagar el alquiler. No estamos hablando de ser propietarios y tener tu propia vivienda, sino poder pagar el alquiler, tener donde vivir, un alquiler que más o menos se ajuste a la realidad de la mayoría y conseguir un empleo, ¿no? Para poder solventar esa vida. Me parece que de esas cuestiones poco se ha hablado en las campañas anteriores. Entonces, a toda esa población y a toda esa población que además está apta desde los 16 años para votar, la termina acaparando, la termina seduciendo todo este otro aparato que tiene que ver con las redes sociales, con expresiones que se dan en redes sociales, que el anonimato permite también, ¿no? Que es esto de poder decir muchas cosas que a veces no se aferran mucho a la realidad, pero bueno, a chequear, y que quede en vos el trabajo de chequearlo. Me parece que toda esa población ha sido seducida por un discurso de rebeldía, de ir contra la política, porque la política es la que no te cumplió lo que te prometió o nunca te tuvo en cuenta ni siquiera. Bueno, ahí creció el discurso de la casta, ¿no? Y de Total. somos lo distinto y somos alguien o alguienes que supuestamente venimos de otro palo, aunque después el gabinete está conformado por lo que ya tuvieron un montón de veces. Pero digo, ahí irrumpe un poco Milei como diciendo: yo soy lo distinto, voy a ir contra la casta, ¿no? Igual con respecto a la pregunta de cómo ganaron o por qué siguen ganando, yo también me permito pensar que sin dudas hay algo de lo que no es racional en ese voto, porque ya el discurso de no son lo mismo, es algo distinto, no es el macrismo, no es el kirchnerismo, se rompe antes de que ellos ganen las elecciones, que es cuando se unen con Patricia Bullrich, cuando se unen esas listas, eso se rompe y sin embargo siguen ganando luego. Entonces yo me permito pensar también que hay algo de lo no racional que viene de las pasiones, que viene de lo pasional, que viene del enojo, de la angustia, de la incertidumbre y también, y del odio también en muchos casos, que no se puede explicar de manera racional y hay que estudiarlo y pensarlo para presentar alternativas, porque de repente no podemos movernos mucho de esos márgenes. Estamos todo el tiempo discutiendo su agenda, en sus discursos, con sus palabras, en su lenguaje. Me parece que hay que pensar algo más propio y sobre todo nuevo de verdad. Porque me quedaba pensando en esto y un poco tenía otro diálogo en otro lugar con respecto a, bueno, por dónde pasan los temas que les interesan a los más jóvenes, ¿no? Hay un montón de cosas de pibes de 16, 18 años que no vivieron, que no atravesaron en nuestra historia política y que de algún 2001, lado, por ejemplo. Claro, y que de alguna manera hay banderas de determinadas luchas que les quedan muy lejanas, porque no las vivieron ni de cerca.
Entonces pareciera que, bueno, hay que ver la estrategia como para empezar a hablarle a esa población donde esas banderas no las representan, ¿no? Sí, mientras hablaba Sofía, recordaba en relación a esto que decías, el término casta, por lo menos en habla hispana, el que lo instala es Pablo Iglesias en España para luchar o disputar contra los partidos tradicionales españoles. Y sacó un buen rédito, llegó a ser parlamentario. Me parece que ahí, y ahora después conformaron gobierno con el PSOE, me parece que ahí encontraron una beta, y en esto que decía Sofía de el enojo, la bronca, por eso la motosierra tuvo un cierto margen de cuajar en el imaginario social, por ese enojo me parece, de incumplimiento sistemático. Y después me parece que hay otra cosa que es también un mea culpa de los sectores populares, no de todos, pero sí de los que tuvieron mayor responsabilidad, que tiene que ver con la desmovilización que hubo desde hace 10, 15 años para acá en lo territorial. Me parece que ahí también hay un debe, sumando a las cosas que planteó Cristina ayer, que es un debe de los sectores populares recuperar ese discurso cara a cara, con el vecino, con la vecina. Vos decís la militancia en los barrios, por ejemplo. Sí, el ir al barrio. Ir a discutir. En esto vos preguntabas qué le interesa a los jóvenes. Sí. Sabemos qué le interesa a los jóvenes. Es algo que les fuimos a preguntar a los jóvenes, a los sectores medios, universitarios, los barrios, los sectores sindicales. Fuimos a consultarlos, o el peronismo o el campo nacional y popular fue masivamente a consultar eso para tratar de hacer parte de esa discusión. Me parece que ahí hay una cuestión, volver a ser parte, volver a generar un discurso que intente volver a enamorar a nuestro pueblo, que evidentemente hubo en algún, también por muchas razones, pero en algún momento hubo algo que se rompió y que no se pudieron seguir resolviendo, o ya el compromiso no bastaba. Y que no tengas una cloaca, o que incluso en las afueras de ciudades como La Plata, que no tengas agua corriente, gas, cloaca, o que pase el camión de la basura, son cosas que determinan o si llegás a fin de mes o no, que es lo más evidente. Pero sí, bueno, no tener... de alguna manera esto también lo decía ayer Cristina cuando hablaba de la presencia del Estado, ¿no? Tuvo ahí también como una autocrítica de decir, claro, bueno, hablemos del Estado, presencia del Estado sí, ok, pero ¿cómo? Porque evidentemente viene estando el Estado, pero no siendo el que le soluciona los problemas a la gente. Siendo un obstáculo. En muchos casos siendo un obstáculo, sobre todo para estos pibes de 16, 18 años que tienen que hacer su primer trámite, tienen que adentrarse al mundo adulto de alguna manera, y lo primero que encuentra son trabas constantemente. Y te digo más, no solo aquellos pibes y pibas que no vivieron los peores momentos de crisis, el 2001, sino pibes y pibas que, y lo digo como una de ellas, se desarrollaron la mayor parte de su adolescencia o juventud durante el kirchnerismo, y pensamos que eso era la norma, claro, la realidad, no la excepción. Y de repente también nos desilusionamos porque vimos que terminado siendo una excepción en los momentos históricos que ha vivido el país. Entonces ahí está, quienes no se han compenetrado nunca políticamente porque no les ha tocado vivir un momento en el que la política los convoque y las convoque, que son mucho más chicos que nosotros, tendrán 16 años, serán ahora adolescentes, y están quienes sí, la política los ha convocado y las ha convocado, pero también las ha desilusionado al ver que todas esas luchas conquistadas de repente llevaban una pelea detrás de muchísimos años, y cómo eso se recupera, creo que tiene que ver con esto. La única manera de irrumpir en la esfera de las redes sociales es caminar los barrios, las facultades, donde están esos pibes y pibas, y no querer enseñarles con el dedito levantado, sino escuchar qué tienen para decir. Ahora, y esta idea de la decepción, ¿no? Porque también hemos planteado acá en alguna ocasión dónde iba a ir esa gente decepcionada del peronismo, decepcionada del macrismo, que se decepciona de Milei, que era algo nuevo, diferente, que venía como a irrumpir. ¿Dónde va? Y claramente se está viendo que no va a votar. No. Directamente esa gente no es que sobre el peronismo, no se van con el macrismo, no va a votar directamente, lo cual para mí es el dato más saliente y triste de estas últimas elecciones, ¿no? Vuelvo a mi deformación profesional, y no es algo particularmente que suceda en Argentina. Eso es algo que está pasando a nivel global. Precisamente creo que porque el sistema capitalista no da la respuesta que hoy por hoy necesitaríamos que dé. Me parece que tiene que ver con eso, además
la crisis a nivel internacional, que eso ayuda o colabora a que lo que suceda internamente tenga mayor repercusión o tenga aún más repercusión. El problema es que si eso no está explicitado, no está explicado en términos incluso hasta comunicacionales en los medios de comunicación, que no se habla prácticamente de lo que sucede afuera. Cuando hablabas hablaba Sofía del término de la vivienda, enseguida se me venía a la cabeza el plan vivienda Venezuela que hizo Chávez en su momento. Miles y miles de viviendas que después se daban a precio popular. Hoy, por ejemplo, esa misma discusión la está dando Ibrahim Traoré en Burkina Faso. Que, si lo miramos desde Occidente, el planteo que hay mediáticamente respecto a esa persona es que es un dictador, porque es un militar que tomó las armas y echó a los franceses. Burkina Faso, antigua colonia francesa. Bueno, pero el chabón está construyendo vivienda a mansalva, le quitó las concesiones de oro a los franceses y ahora Burkina Faso, que era uno de los mayores productores de oro, está produciendo oro y se lo quedan ellos porque no tenían en sus bóvedas oro. Digo, hay experiencias en el mundo que están haciendo la inversa a lo que estamos viendo en países como el argentino. El punto es, me parece que eso tenemos que difundirlo y darlo a conocer. Aquel que no conoce, no defiende eso, es más o menos esto que decía Sofía. Si vos no viviste una época, no la conociste y encima no te la cuentan, o lo que ves en redes o en medios es otra historia, otra narración, es muy difícil que vos salgas a defender eso. Sí, porque además de esos países y de esos lugares se construye una imagen negativa también en función de los intereses que justamente no querés generar o difundir, ¿no? Y ahí es donde la calle y el barrio nuevamente y la discusión cara a cara toma aún más relevancia en este contexto acaparado por estos telefonitos que parece que son la verdad, pero que en realidad son algoritmos de gente que quiere que veas determinadas cosas. De hecho, ahora se conoció una encuesta hace poco sobre a un grupo de jubilados y jubiladas y planteaban que el problema de la jubilación, de lo poco que ganaban, era responsabilidad de las personas que se habían jubilado por la moratoria. O sea, era culpa de las amas de casa que se habían jubilado con la moratoria, no de los gobiernos, no del sistema económico, no de la distribución, sino culpa de otros jubilados y jubiladas que se habían jubilado con la moratoria. Eso es una penetración del discurso en la cabeza que es gravísimo, ¿no? Sí, es que es la batalla cultural. Claro. Que en muchos sentidos parece perdida porque nos penetra constantemente otro discurso que llama además al odio y encontrar al enemigo en la persona que está al lado, que es un vecino, una vecina, un compañero. El par. Totalmente. En vez de encontrar el enemigo o buscarlo en todo caso, si es que hay, y en dónde está ubicado, y quién es el que, o los que nos hacen la vida más difícil, más imposible. Públicos, digo, se ha sacado esa idea. Los sindicatos. Claro, los sindicatos, los empleados públicos. Yo he escuchado gente decir que yo si rajan a los empleados públicos me quedo contento. No va a mejorar tu vida con que hagan eso. Pero tiene que ver con lo que charlábamos recién de la eficiencia. Si vos vas a hacer un trámite y el empleado público que está ahí, que tiene todo el derecho del mundo a tener su trabajo, tenerlo garantizado, si tarda 8 horas para atenderte, y lo más probable es que tu percepción sobre el empleado público sea que es ineficiente. El sistema de salud, el sistema de educación, digo, hay contacto constante, digo, en los barrios seguramente quienes militamos nos encontramos, más allá de las redes sociales, con gente de carne y hueso que también tiene mucho odio, mucho enojo y mucha bronca. Y capaz son los que sostienen la olla, los que sostienen los merenderos, las que sostienen los merenderos, pero tiene que ver con eso, porque el contacto constante con el Estado hoy por hoy presenta muchos obstáculos. Pienso en el sistema de salud porque es algo a lo que accedemos en algún momento de nuestra vida todos y todas. Sí, en casos de emergencia, generalmente, digo, de mucha desolación, de angustia, preocupación y no encuentran una atención acorde. También debido a que los profesionales y las profesionales de la salud y las trabajadoras de la salud están explotados. Un montón de cuestiones que es un circuito realmente que hay que revisar porque es el primer contacto que tenemos con el Estado y muchas veces es ineficiente. Sí, Milei ganó los barrios populares, ¿no? Las elecciones. Muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias por habernos acompañado. Seguramente los volvamos a invitar. Los vamos a invitar en alguna otra oportunidad. Sí. La verdad que este país da para hablar todos los días un montón. Así que nos quedan un montón de cosas para seguir conversando. Exacto. Y en el segundo bloque vamos a conversar con otros 2 colegas que se acercan aquí a Por Ahora.
quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice, siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas, pero es algo que tiene, que es la unión. Teorías que responden esta pregunta. Hola, soy Bruno y soy un buscador de conocimiento. Somos luz. No es poesía. Así se crea un píxel, la menor unidad que forma la fotografía digital. Los países que han progresado técnicamente son los países que han tenido laboratorio. Encontró algo y vino al museo y nos avisó. ¿Por qué no viene a mi campo que me parece que tengo un dinosaurio? Genial. En este programa buscamos compartir preguntas que nos ayuden a desnaturalizar el uso que le damos a las nuevas tecnologías. Apostar todos los días no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, y continuamos aquí en Por Ahora, en este segundo bloque. Exactamente, nos seguimos preguntando a quién le habla Javier Milei cuando le habla, a quién le habla el gobierno, pero a quién le habla Cristina, a quién le habla Macri, a quién le habla el sistema político en general, a qué ciudadano, a qué ciudadana, a qué persona le está hablando la política hoy en día. Vamos a preguntárnoslo y también vamos a analizarlo con dos colegas nuevos que nos han venido a visitar aquí al programa y ya vamos a presentarlos. Georgina Gioiosa, creo que lo dije bien, de Radio Perio. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Y Fernando Pujol del portal 0221 que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos charlando en el bloque anterior un poquito sobre esta construcción de ciudadano y ciudadana que hoy intenta conquistar la política y que se está viendo con el bajo caudal de votos que se está teniendo en las elecciones, no está enamorando. No hay gente que vaya masivamente a votar a los distintos partidos políticos. ¿Ustedes cómo ven eso? Vos sabés que justamente en este verano hicimos una columna en Radio Trinchera con Victoria, que también estuvo invitada hace unos programas, preguntándonos esto, a quién le hablan los distintos partidos políticos. Y en particular analizamos al peronismo, más que nada al peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es lo que tenemos más a mano. Creo que se hablan a ellos mismos. Que ahora están jugando este juego de haber esta pelea de egos y no están pudiendo hacer lo que dicen que están haciendo desde que perdieron las elecciones presidenciales, esa especie de autocrítica, esa revisión puertas adentro, no lo están haciendo, es solamente discurso. Todos los discursos que escuchamos en los últimos días de los referentes peronistas hablan de la autocrítica, de mirar para adentro, de las cosas que se hicieron mal, pero no se hace. Pero no se estaría haciendo. Yo creo que ese es un gran inconveniente y que cuando van a hablar de una especie de marketing dentro de las redes, que estuvieron hablando en el bloque anterior sobre la incidencia de las redes, que no es menor, y se pelean entre ellos. Hay cosas que son importantes, interesantes, que se dijeron, creo que fue Bianco, que habla de, bueno, no queremos a todos.
hay que hace un parteaguas de esta unión que no se termina dando y argumenta por qué, y me parece que eso está bueno tenerlo en cuenta, porque una de las cosas que nos desencantó en las últimas elecciones fue tal vez el candidato, que muchos de los sectores dentro del peronismo no lo creían la mejor elección. Pero sin una unidad, el peronismo no es competitivo, ¿no? El peronismo sin una unidad política, hoy hablando de Ritondo y Santilli en la Casa Rosada. Sí, porque parece que hay acuerdo, ¿no? Finalmente exacto, se confirmó. Con pareja, reunidos. Acuerdo entre PRO y la Libertad Avanza para competir en las elecciones bonaerenses. Es muy difícil. ¿Vos cómo No, lo ves? coincido con ella, iba a decir exactamente lo mismo, que para mí, sea Cristina, sea Milei o el que sea, se habla para sí mismo. Igual yo creo que esto es un proceso que se fue dando sin darnos cuenta, justamente, porque para mí, antes del desgano para ir a votar, antes estuvo otro proceso que fue el votar, pero para que no gane el otro. Y creo que ahí no nos dimos cuenta, capaz, o no lo analizamos, o bueno, o lo dejamos pasar porque era más fuerte la necesidad de que no gane tal y por eso voto a este, que eso empezó a generar este proceso que deriva ahora en las ganas de no ir a votar. Antes se hablaba, ¿se acuerdan? De que había un montón de elecciones, de que había pasos, que molestaba ir a las pasos. Después se metió el debate de la boleta electrónica, que se tardaba mucho. Bueno, yo creo que en el fondo tiene que ver un poco lo que marcaba ella muy bien, de que los políticos hablan para ellos. Yo no conozco ningún político que haga un acto multitudinario que no sea para sus seguidores. Entiendo que sería ilógico también un poco, pero me parece que le hablan a la gente de ellos, hablan de sí mismos para la gente de ellos. Sí noto, me parece que es para festejar bastante autocrítica del peronismo, cosa que antes no era común, siempre hacían todo bien, y ahora noto bastante autocrítica, creo que puede ser un camino ese, pero me parece que hablando de la gente, yo a la gente no le echaría la culpa de nada, tiene motivos sobrados para estar cansada y desganada, por decirlo de una manera, pero sí alertaría en ese concepto de, antes de no tener ganas de votar, ya se había metido, yo lo hice, sinceramente, yo he votado a favor de alguien para que no gane otro. Y eso, más allá que es democrático y está bueno ir a votar, yo lo banco a full, a morir, hay que ir siempre a votar, creo que fue un síntoma que capaz que no vimos. No hay propuesta. No hay una propuesta concreta. Creo que hay algo que no se está pudiendo leer, nuestras generaciones no estamos pudiendo leer y no se está concretamente, más allá de que el otro no sea el ganador, el que gane, más allá de esa propuesta, no hay. Bueno, un poco ayer Cristina hablaba en el acto y lo que decía es, bueno, justamente criticaba, creo que tenemos el fragmento donde hablaba de este gobierno nacional que de alguna manera ha venido o ha manifestado y ha mostrado que destruye más allá de lo que está construyendo, que no hizo ninguna escuela, de hecho dijo, no hizo ni una escuela. Lo dijo con un poco más de ira, de enojo. Eso también es para analizar, ¿no? Como el discurso de Cristina un poco variando hacia una tonalidad más de época. Digo, esta época del insulto, la verborragia, digo, se vio un discurso que iba por ese lado, ¿no? Sí, no la vi insultando a nadie, pero sí, pero bueno, con mayor firmeza. Claro. Bueno, pero está bueno lo que dice dijo esto de ni una puta escuela, ni un puto edificio. Hablando más como militante, no tanto como referente político. Pero ¿saben dónde le entra, como se dice ahora, la bala a Milei? No cuando habla Cristina, no cuando habla Axel, no cuando habla LAC, o el que quieras vos. Le entra cuando los líderes populares le meten una. ¿Vieron lo que pasó con Darín? Que es, sí. No sé si la palabra es líder popular, pero alguien popular y muy querido en la Argentina. Tiró la de los 48.000 pesos la docena de empanadas y se volvieron todos locos. Yo creo que Milei siente que enfrente tiene a una fuerza que hoy está desorganizada o se está organizando, por decirlo de una manera. Entonces no le mueve mucho la aguja, sinceramente. Sí funcionó el Che Milei un tiempo de Cristina en redes sociales y ya no. Pero sí le entra la bala cuando un líder popular como Darín, que todos, bueno, no tienen que todos amarlo, ¿no? Pero bueno, está claro que es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Fuerte. Le metió la de las 48.000 pesos la docena de empanada
y lo desacomodó. Y de hecho le contestó Caputo que tenemos la respuesta de Caputo en una entrevista con Majul, creo, ¿no? O sea, hay que sacar entre dos, Majul o Jonathan Viale. Sí, Digo, no, es uno de los alguno dos. de los dos seguro. Todo esto viene a partir de una declaración de Ricardo Darín en la mesa de Mirta Legrand, donde dice, bueno, los precios se van por las nubes y pone, no creo que literalmente, pero que dijo, bueno, una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Digamos, de ahí está todo mal con respecto a por lo menos los precios, ¿no? Y lo que decías, ver, tanto entró la bala que hasta salió el ministro de Economía del país a responderle a Ricardo Darín. Mirá. No, terrible lo de Darín. ¿Por qué? Una sorpresa. Porque, ¿Por qué? No, pues es un tipo que aprecio, pero perdón la sinceridad, me dio vergüencita ajena. ¿Por qué? Y porque sí, porque se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que, o sea, todavía lo están gastando en las redes. O sea, todo bien si él puede comprar empanadas en Mi Gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito. O sea, es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirta, Mirta, los autos salen $200.000. La gente no puede comprar su Porsche. No, Ricardo, quédate tranquilo que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos. La docena de empanadas. Sí. Le dio vergüencita ajena y mirá que tiene cosas, Caputo, para sentir vergüenza que propia. pasar vergüenza por otros que tiene al lado todo el día, ¿no? Y Majul está de corbatita roja como el equipo económico, ¿viste? Ah, mirá. Como el equipo económico el otro día anunciando la medida. Eso le da vergüencita ajena a la gente. Un poco. Bueno, Majul. ahí le contestaba. Después hubo otra devolución de Ricardo Darín en otro medio televisivo donde dijo, bueno, de alguna manera me habló despectivamente. Claro. Me dijo Ricardito, me ninguneó, me parece que es un funcionario público. Pero digo, es ¿no? una manera de marcar la cancha, ¿no? Eso de, che, bueno, si vos opinás en contra de nosotros... Pero vos prestá atención, lo digo en serio, no le responden a ningún político, le responden cuando pasa algo así. Cuando alguien de, no sé, no me acuerdo otro ejemplo, pero ha habido... Lo del Ali es evidente. Los artistas, claro. Porque son los que tienen, para las personas, para los votantes, son los que tienen ahora legitimidad. Totalmente. Porque no la tienen ningún referente político para él. O sea, los que le pueden cambiar el voto son estas figuras públicas y no la Son política. como voces inesperadas, además, digo, ¿no? Para el entorno del gobierno nacional, que le caiga un Darín a cuestionar lo que están haciendo. Que lo del Ali fue un tuit con 4 palabras nada más, ¿no? Sí. Qué triste, qué miedo, creo que algo así. Qué peligroso, qué triste. Y salió con una verborragia. Por eso te da un parámetro que no es difícil entrarle a Milei, pero claramente depende de quién lo hace. Digamos, ¿no? Entonces, quizás analizando eso, como contaba ella, del tema que se están reorganizando y lo que ustedes venían marcando ya del bloque anterior, me parece que si usan la inteligencia, se puede dar un primer paso. Y después hay gente que lo votó a Milei también. O sea, esa gente también hay que hablarle a esa gente, no solamente a los tuyos. Claro. Me parece, ¿no? Sí, porque hay un discurso también que he aprendido, digo, en esto de la desilusión en la política, ¿no? De, bueno, las grietas, macrismo, peronismo, campo nacional y popular y macrismo, digo, elijo a Milei, que es distinto, pero esto de cómo se vuelca hacia la derecha, que es algo que pasa a nivel mundial, digo, también es como un momento en el que decís, bueno, ¿por qué? Digamos, ¿no? Porque no se votó más a la izquierda. No. No, en esto de no elegir en la polaridad, no se va a la izquierda, se va a la derecha. Sí, después decís que funciona con un mesurado, funciona con un Santoro, y la verdad que no hizo una mala elección, pero no le alcanzó para ganar. Funciona con alguien más picante, y no sé si hay alguno más picante, digamos, del peronismo, puede ser Moreno, pero está medio corrido ya. Entonces me parece que hay que buscar ese nuevo liderazgo, me parece. Como alguna vez apareció Néstor, gente, o sea, en algún momento aparece alguien. En una Argentina que estaba muy rota. Muy rota. Lamentablemente. Esperemos no tener que llegar de vuelta a eso. Sí, pero yo creo que igual, no sé si Milei o el equipo de Milei además, no son malos estrategas, ¿eh? Digo, No, para eso mí sin lugar a duda. son muy buenos estrategas, digo, políticos, porque, digo, de hecho, lo primero que uno podría pensar es, bueno, va a ir a romper el peronismo, el kirchnerismo, va a ir a enfrentarlos. Y no, lo primero que hizo fue comerse al PRO. Lo primero que hizo fue decir, bueno, esperen que la derecha somos nosotros. O sea, acá nuestro enemigo es el peronismo, pero lo primero que hacemos es quedarnos con el PRO. Bueno, eso de Milei lo logró. Habla bien en este sentido. Cuando lo tiene que liquidar a Macri, también lo liquida. O sea, no es que es contra el peronismo, es contra el sistema y la ha ligado Macri al mismo nivel o más que Cristina, me parece. Sí. Y no le importa un día
demonizarlo y al otro día Totalmente. sentarse a comer. Bueno, eso con el no Papa, le ¿no? importa. Lo hizo con el Papa. No le importa para nada. Y eso la gente que lo vota también lo ve. Entonces vos decís, ¿esa gente quiere alguien coherente? No, tal vez quieren alguien que les proponga un Estado con un sistema financiero, que fue lo que estaban hablando en el bloque anterior. Sí, y que discursivamente parezca genuino o parezca que es como uno que tiene emociones, que un día quiere a un amigo, el otro día se pelea. También un poco puede venir por ahí con la forma en la que el chabón habla, porque está todo pensado, no es todo espontáneo, está claro. No, pero también no tendrá que ver con esto de las contradicciones siendo menos importantes de lo que uno cree. Digo, por ahí estamos viviendo una era de historias de Instagram, ¿no? Donde Olvídate. todo se pasa rápido. Y hoy Milei dice, Macri es de cristal y es un llorón. Y al otro día dice, gracias, presidente, por salvarme, nos vamos a juntar a comer milanesa. Y hace una alianza, ¿no? Y no pasa nada. Digo, y él sabe que no pasa nada. Que la gente al otro día se olvidó lo que dijo. Que le dijo tirabomba asesina de chicos a Patricia Bullrich. Sí. Y un mes después estaba siendo ministra. Sí, pero no también la otra nada. persona se olvida, ¿eh? Totalmente, por se conveniencia. olvidó Macri, ¿no? se olvidó Bullrich de eso y un montón de cuestiones más. No me interesa tanto que se olviden los referentes políticos porque, bueno, están haciendo política. Sí que nos olvidemos nosotros, como ciudadanos. Eso... Pero vos no te olvidás, perfecto. Yo no me olvido. El tema, el desafío para mí, ¿sabes cuál es? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo capitalizás eso? Porque vos podés decir que alguien es malo o, no sé, por ejemplo, un pequeño análisis con una analogía deportiva. Todos criticaban a Scaloni cuando llegó a la selección. Y era lógico. No venía con respaldo, no venía de ser campeón de ningún equipo, nada. Vos podés decir... La verdad que me parece raro cómo llega Scaloni. Y después cuando sale campeón podés decir, muy bien Scaloni. Ahora, si vos dijiste que Scaloni le había hecho la cama a Sampaoli y le había metido el serrucho, de eso hay cosas de las que no se vuelven. ¿Se entiende? Vos podés cambiar de parecer. Está perfecto eso. Bueno, acá lo que pasa es que lo que hay que lograr para mí, alguien, no sé quién, o Dios si hace falta, lograr capitalizar eso. Porque son cosas muy bravas de las que intenta volver Milei y lo logra. Claro. Sí, Ese es el tema. Sí, son límites que se han pasado como nunca antes, me parece, ¿no? Y sin embargo es como, bueno, no pasó nada, ¿no? De la semana pasada a esta, y también estamos en el marco de un bombardeo de información, de noticias, de rupturas, de destrucción, porque digo, no te rompen un organismo, te rompen 20 al mismo tiempo, te dejan miles de personas sin trabajo, que no saben qué van a hacer el mes que viene, digo, es como un exceso de todo, que de alguna manera no te permite como... Y tener tus problemas diarios caer también, ¿no? en la cuenta de qué es lo que está sucediendo realmente, más tus problemas diarios, ¿no? Que está difícil, después vas al supermercado y no te alcanza. Claro, pero en el medio de todo eso, Milei te dice, ahora vas a poder gastar tus dólares, todos esos dólares que tenés en tu casa, los vas a poder gastar. Entonces, y es un discurso que es raro, digo... Es ¿A quién extraño. le habla? ¿A quién le habla? ¿Quién tiene esos dólares? Claro, porque es como digo, los Simpsons ahora te vas a poder comprar un dinosaurio. O sea, qué bueno, me voy a poner... Y vos decís, ¿a quién le está hablando? ¿A qué personaje le está hablando para que la gente crea que se va a poder ir a gastar los dólares ahora? Es raro, y sin embargo, sigue pasando. Digo, pasa dentro de este micromundo en el que estamos viviendo nosotros acá en la Argentina. Es un discurso que pasa. Digo, como dice Fernando, no pasa nada, no. Pero la gente no va a decir nada. El problema económico yo creo que lo podés resolver. Si, por ejemplo, el peronismo gana el día de mañana, es algo que te puede llevar más tiempo, pero lo podés resolver. Para mí lo que está pasando acá es que se está rompiendo también el entramado cultural. Sí. Y vos fijate que para decirlo de los dólares, ironiza con lo de mi cuerpo, mi decisión, diciéndote tus dólares, tu decisión. Sí. Te van metiendo de a poquito a nivel cultural y demás esas pequeñas daguitas que van quedando ahí. Y de eso sí es difícil volver después, porque nos costó mucho llegar y va a costar mucho si nos vamos a volver ahí. Es que lamentablemente, por eso digo, espero que no esté la Argentina tan rota, lamentablemente algunas cosas las vamos a sentir o algunos sectores las van a sentir cuando se pierdan esos derechos. Totalmente. Ahora, hay un antiperonismo que sigue siendo muy fuerte en la Argentina, ¿no? Porque estoy pensando en el grupo Clarín, que Milei, en estas contradicciones que hablábamos, Milei tiene un tuit fijado en contra del Grupo Clarín. Y sin embargo, el Grupo Clarín sigue siendo funcional al gobierno de Milei, sigue pegándole a Cristina Kirchner, a todo el peronismo, a Axel Kicillof. Digo, también de eso ha vuelto como si no pasara nada, ¿no? Digo, se ve que vuelve, se lleva mal con los periodistas, pero va y da 2 o 3 entrevistas a los mismos periodistas de siempre, pero sigue dando. Digo, ¿cómo ven eso? Ese rol mediático del presidente.
Bueno, él salió de los medios. Es la figura que se armó. Claro. O sea, él, más allá de que tiene un estudio económico, que te puede gustar o no, pero digamos, él salió de los medios, salió de un lugar como este. Que alguien le dio lugar y que dio rating. Es como si nuestra visita mide bien y nos van a querer invitar otra vez. Pero no porque no nos valoren o todo, porque necesitan, todo el mundo, yo en el 021.com.ar necesito que se lea el portal. Bueno, todos necesitamos esa parte estando en los medios. Y Milei, contado por Del Moro en su momento cuando estaba en Intratable, Fantino y demás, decían que cuando aparecía el tipo explotaba. Y bueno, y alguien le dijo, ¿por qué no te animás a presentarte? Y bueno, y se presentó y ganó. Acá lo tenemos. ¿No? Claro. Viene de ahí. Eso me parece que también el tipo tiene ese manejo porque viene de ahí. Y no solamente que el tipo tiene ese manejo, tal vez el manejo lo tienen los medios, que lo están utilizando a él. Ahora, yo soy muy de las teorías conspirativas y de pensar de que, bueno, los medios lo pusieron ahí. No fue al revés. No es que él utilizó a los medios para llegar a donde llegó. No, los medios lo pusieron ahí. Hubo un fogoneo, claro. Sí, hubo un fogoneo como... Porque también creo que había como una cuestión de no va a suceder quizás. Claro. Entonces, démosle lugar, sirve, Totalmente. rinde, llama la atención. Eso el loquito, bueno, por algo del libro del loco, ¿no? Digo, pero es el loquito que está acá y que causa gracia y que viene y grita y qué sé yo... Listo, fogonémoslo mientras nos sirva, digo, y bueno. Era una joda y quedó, ¿viste? Claro. ¿Qué tipo de campaña imaginan? Porque hoy habló el gobernador Kicillof diciendo, ojo, porque se puede venir una campaña en la que... Perdón que te interrumpa. Sí. 2 canales ayer pasaron solamente la exposición de Cristina. Todos los más canales no existió eso. IP y C5N. Después, entonces, ahí ya te estás dando cuenta... que la batalla quizás esté en otro lado, no solamente en la televisión, más allá de las redes, en la calle y demás. Y esto que vos decías de las campañas, Axel también habló ayer acá en La Plata, ayer, ya no sé si ayer, y también te enterás si estás metido o si sos militante o si sos gente de medio. Fue muy invisibilizado, los dos fueron invisibilizados. Por eso me parece que eso también tiene que ser una señal de alerta de que antes todos pasaban a Cristina porque medía, porque es verdad, nunca la dejó de pasar TN, nunca la dejó de pasar, La Nación Más y demás, y ahora ya eligen no pasarla. Claro. Eso también es un llamado de atención para ver a dónde apuntamos los cañones si queremos que, esto vuelva a tener por lo menos un costado más social y humano. Aparte entendieron que, ojo con darle pantalla a alguien porque, el efecto Milei, no le dimos pantalla. Pero yo estaba pensando en esto de la campaña, lo que pasó en Cava, ¿no? Este video fake que sacaron de Mauricio Macri, no pasó absolutamente nada con eso, no está legislado porque son las redes sociales. ¿Qué tipo de campaña imaginan que va a haber? Y respecto a esto, ¿no? De las teorías conspirativas, ¿te imaginás mucho uso de fake, de distintas cosas? Las fake siempre están y estuvieron y también se salen a desmentir y tampoco a la gente le importa si está desmentido o no. Yo creo que lo que tienen que apelar más que nada, los recursos mediáticos tal vez no van a estar, por lo menos no en la televisión, porque es verdad que no le están dando tanta importancia al trato directo con el vecino. El famoso Clio de Axel. Claro, el famoso Clio de Axel. Algo que el sector Milei no tiene. No. Además. Pero no es que no tiene, Celi. Tener, Exacto, no le interesa tenerlo. No, claro, por eso. Claro, están en las redes. No hacen ese trabajo, entonces no van a llegar por ahí. Claro. Digo, en todo caso habrá que encontrar... encontrar... Es un sector vacío para ir, totalmente. Y también prestarle mucha atención a los... Porque Axel ahora es gobierno, prestarle mucha atención a sus trabajadores. Eso creo que un poco le falta. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias. No sé si vamos a solucionar el problema del mundo, pero lo que charlamos. Arena. Les recomiendo la serie Years and Years, no sé si la vieron, la serie británica, que casi es un documental sobre Milei. Es una ficción. ¿Dónde está? En HBO. Bien, acá haciéndole publicidad a la... No, pero es una gran serie con Emma Thompson. De un personaje, de una persona que era una joda y quedó y termina siendo una práctica. Yo te voy a decir algo, Celina. Sí. No subestimemos las series, porque, por ejemplo, El Eternauta también los hizo saltar. Sí, también, obvio. ¿Entendés? Entonces, me parece que por ahí. Para mí es que por ahí. Tenés la clave. Si soy Cristina, armo una serie. Es que en esa serie me quedé con algo que había mucho de los videos. En esa serie se ve que una contienda política, con uno de los candidatos hacen un video trucho.
se lo muestran a esta Emma Thompson, que es la candidata, que es la Milei, y dicen, ¿qué le parece este video? Y ella dice, es falso, claramente falso, pero lo dijo. Eso que se ve ahí lo dijo. Es decir, claro, pero es falso, pero lo dijo. Y ya con eso quedaba la idea de que ese candidato lo había dicho. Entonces digo, miren esa serie si quieren saber qué es lo que nos espera en el futuro. Echa la recomendación. Echa la recomendación. Me sentí Virginia Lagos en ese momento. Sentada en el living de su está casa. para un vinito, ¿no? Sí, claro que sí, yendo. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos volveremos a encontrar la semana que viene. El lunes que viene con más recomendaciones de cine. Cinematográficas y un montón de cosas de la política argentina que seguramente van a suceder esta semana y van a dar que hablar el próximo lunes. Totalmente. ¿Nos vamos? Nos vemos la semana que viene. Chau.